Hey, muy bien, ¿cómo has estado? Yo soy Axel Romero y en este video de tipo Tips and Tricks vamos a continuar con el estado de resultados. Esta es la parte 2. Si de pronto te perdiste la parte 1, aquí está apareciendo la carta. Primero voy a ver ese video para que puedas comprender e intentar hacer justo este video, ¿vale? Bueno, yo estaría muy feliz de que te suscribas, que me regalaras un like, porque eso es la manera en la que tú me dices: Axel, lo hiciste bien, y estaría fenomenal que lo hagas también con los creadores de contenido que no solamente sean de tecnología, sino de cualquier índole, ¿vale? Porque eso le vas a decir a tu creador que lo está haciendo bien, ¿vale? Bueno, cuando estemos ahí en la computadora completando este estado de resultados, que en lo personal me gusta bastante porque es algo nuevo para mí y me gusta compartirlo contigo, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Perfecto, ahora lo que vamos a hacer es en el estado de resultados, como lo vimos en el video anterior, que está apareciendo la carta aquí en el lado superior izquierdo, que cuando le damos clic aquí es que veamos cómo es que se componen estas ventas. Es decir, yo no quiero ver el detalle de esto, sino yo quisiera ver algo como, le voy a darle entradas y ventas, debería yo ver estos 4 movimientos, que 1.744.000 se componen por estos 4 movimientos, que son justamente cuando le voy a dar clic aquí. Entonces vayamos a hacer esto. Vamos a ir a donde están los movimientos. Tenemos aquí justamente slices, y entonces yo voy a decirle aquí estado, resultado, detalle, ¿vale? Le voy a decir así. Y aquí simplemente recuerdas que tenemos en movimientos un total, que este es un comodín. Por lo tanto, ese lo voy a quitar porque yo no quiero que aparezca en esta vista. Entonces vamos a ponerle aquí donde movimiento ID sea diferente de total, ¿ok? Que es otro video que también ya vimos. Voy a darle save, perfecto, y le voy a dar save. A partir de esta vista, más bien a partir de este slice, yo voy a generar una vista. Voy a generarle aquí algo muy similar. Va a ser estado, resultado, detalle. Le voy a decir que sea de tipo table, y aquí le voy a decir que solamente me muestre la fecha, el concepto, la referencia, el monto, y con eso es más que suficiente. Con esto es más que suficiente, ¿vale? Le voy a dar save. Perfecto. Aquí le puedo dar estado de resultado, y le voy a poner detalle. Lo voy a dejar entre comillas porque el paréntesis me genera una operación matemática y entonces va a marcar error. Por eso le estoy dejando comillas dobles. Perfecto. Y esto simplemente va a ser de tipo ref para que no se muestre en la parte de abajo. Bien, ahora lo que me va a tocar hacer es en estado de resultados template. Voy a darle clic aquí y vamos a generar una acción que se llame action, estado de resultados, abrir detalle. Bien, ¿de dónde va a venir? De template. Bien, y aquí lo que vamos a hacer es utilizar una acción que se llama go to another view within this app. Perfecto. Y entonces, por practicidad, yo voy a ocupar un switch. Por lo tanto, aquí voy a dar, puedes ocupar un if, pero yo creo que un switch, porque vamos a tener varias opciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El template ID. ¿Cuál es ese template ID? Vamos a ir aquí. Si le doy clic en ventas, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y cuantos más tenga. Entonces, si es 1, entonces lo que vamos a hacer es un link to filter view, aquí está. Bien, yo voy a dejar este espacio y entonces, ¿cómo se llama? Estado de resultados detalle, el que acabamos de crear. Y entonces va a tener varias condiciones, por eso le estoy colocando un AND. Ok, el AND que debe cumplir this row, punto, estado de resultados, punto, y primero es el filtro año, donde sea igual a año virtual. Perfecto, le voy a dar coma y luego le voy a dar un int porque necesito lo de los meses, ¿recuerdas? De hecho, si nos vamos para donde está ventas de vehículos, debería ser este mismo AND. Lo voy a copiar
para que veas que es justamente lo mismo. Le voy a pegar aquí, bien, y no me debería mostrar ningún error. Ese switch lo que necesita pues es justamente algo por default. Yo le voy a dejar aquí comillas dobles por default, y si es switch, está mal escrito, es SWTH, switch. Ok, dice que está recibiendo otros parámetros. A ver, voy a dejarlo así de pronto. ¿Qué está recibiendo de más? A ver, este es el switch. Abro y cierro paréntesis. Ok, ok, pero ¿contra qué lo estoy comparando antes? Le debo decir contra 1. Bien, y aquí le voy a decir, ahí está, perfecto, te lo vuelvo a explicar. El switch va a evaluar una expresión. ¿Cuál es la expresión? Si es 1, 2, 3, 4, 5. En caso de que sea 1, vas a ir a hacer esto. Si no, no hagas nada. Vamos a ver si eso es correcto. Entonces, y aparte le voy a dar un hide. En la vista de estado de resultados voy a darle clic en View, que es esto, y me voy a ir a darle clic en View Inline, y vas a ir a donde dice Behavior, y aquí vas a ir Action, estado de resultados, abrir detalle. ¿Para qué? Cuando le des clic aquí, me aparezca esto. ¿Cómo valido que 1.744.000 es igual a esto? Bueno, en estado de resultados detalle, le voy a decir que me lo agrupe, por mes. ¿Dónde está el mes? Creo que no lo tiene. Monto, ok, como no lo tengo visible, vamos a decirle aquí que sea justamente lo activo como show, para que en la vista ahora sí me permita agruparlo. ¿Dónde está? Agrupado por mes valor, ahí está, y que me lo sume el monto virtual. Perfecto, vamos a darle clic aquí, y entonces dice que es 1.744.000. Si yo le doy clic a este, no me aparece nada. ¿Por qué? Porque yo no he configurado nada para que justamente cuando le dé clic suceda algo. Entonces voy a decir aquí, copio todo esto, lo pego, y el 2, que justamente el template es gastos de ventas. Entonces nada más aquí pongo gastos de venta. Ok, copio, pego, este va a ser para el 3, este va a ser para el 4, bien, para el 5 y para el 6, ok. Voy a guiarme aquí en los conceptos. Por ejemplo, este es GO, que es el 3, entonces el 3 es GO, bien. Luego es GE, voy a ponerle GE, y luego es GF. Hoy me está sobrando uno, GF. A ver, ahorita lo valido. GF. GF es, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 nada más. No sé por qué pensé que eran 6. Entonces voy a colocarle al quinto. Este no aplica. En lugar de 5 es GF, GE. A ver, GF, GE, GO. Aquí está GO. GDB y BB. Bien, perfecto. Vamos a darle Save. Ahora sí, vamos a sincronizarlo desde aquí. Y entonces, por ejemplo, si quiero ver cómo se componen las ventas, que es 1.744.000, aquí está, 1.744.000. Si yo le pongo gastos de venta, 13.600, incluso dice menos 13.600, porque es negativo. Ya aquí tú puedes decir, ok, yo no quiero que me aparezcan en negativos o en positivo. Entonces simplemente en la vista, entonces sería monto virtual, ya sea que lo sumes el movimiento monto, porque yo le puse virtual, le voy a dejar mejor, pero le puse max, es una suma. Mucho cuidado con eso, movimiento monto, para que entonces aparezca ahora en positivo. Ok, ya son los 13.600, luego los 8.950, los 27.400, luego los 30.500, ok, que son estos, y ya está, perfecto. Ahora, ¿qué sucede si yo le digo que junio también necesito? Le doy sincronizar, y recuerdas que teníamos dos movimientos, movimientos que yo agregué aquí, que estos son de junio y estos son de julio, pero justamente lo debe respetar. Mira, esta es una entrada de venta de vehículos y me lo debe dividir. Mira, venta de vehículos por 1.744.000 y el medio millón.
que juntos hacen la suma de 2.244.000. Luego hice otro, el de nómina. El de nómina es un gasto de empleado, mira, ya aparecen los 15.000 del mes pasado y los 27.430. Entonces, ahora sí el estado de resultados ya está completo, saber dónde gastas más, cuánto ha ingresado, y justamente al darle clic te lleva al detalle. A mí se me hace algo muy interesante. Entonces simplemente aquí te dejo este tutorial que espero que tú lo puedas mejorar y veas justamente todas las bondades que te da esta vista. Hey, mi bien, eso es todo. Terminamos el estado de resultados. Recuerda que aquí te estoy dejando la base, pero tú lo puedes hacer mucho más complejo, ¿vale? Yo te estoy dejando otro video de mi recomendación. Aquí está el planetita. También me puedes decir desde dónde me ves o qué es lo que realizas con estos videos, ¿vale? O también cómo lo has implementado. Mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito. Te veo en un próximo video.